Ahí va. Entonces empezamos, vamos a compartir la pantalla. Vamos por la clase entonces número 3 de resonadores. Tenemos esto, bueno, lo organizo un poquito por acá. Ahí va. Ahí. Y ponemos más grande. Bueno, aquí estamos entonces, clase número 3 para parte de resonadores en sí. Entonces vamos a ver ahora vamos a hablar en general de los resonadores, de todo su equipamiento y qué componentes tienen o que comparten estos equipos, ¿no? Para su funcionamiento. Entonces la idea es ir entendiéndolos, ver qué formas tienen, además también para qué los usamos, ¿sí? Y bueno, como son características generales que se repiten en prácticamente todos los equipos. Así que bueno, vamos a empezar con esto. El primero, que ya hemos hablado bastante sobre esto, magneto principal. Después tenemos también el sistema de gradientes, sistemas de bobinas de gradientes, como para ser más específico. Pasa que también están las bobinas de superficies, no hay que confundir una con la otra. El sistema de gradientes ya está, digamos, dentro del resonador, ¿no es cierto? Es parte de ese equipamiento. En cambio, las bobinas de superficie también es equipamiento, pero son las que vamos a utilizar para poner al paciente en las regiones que vamos a estudiar, que van a tener también sus características y demás. ¿Con qué otra cosa nos encontramos? Sistemas de detección de signos vitales. Muy importante esto. No todos los resonadores lo tienen, porque, por ejemplo, no vamos a necesitar conocer una frecuencia respiratoria o cardíaca de un paciente para solamente tener que hacer una articulación. Pero sí vamos a necesitar, para hacer una secuencia de abdomen, donde tenemos que tratar de minimizar los movimientos respiratorios, conocer su frecuencia respiratoria. Ni hablar también de lo que es el ECG, para ver la actividad del corazón. Estas son secuencias que por gatillado respiratorio o cardíaco, se lo denomina así cuando el equipo manda las impulsaciones de radiofrecuencia acorde a lo que son estas frecuencias, ya sea por una frecuencia cardíaca o respiratoria. Y después también tenemos el tomógrafo por emisión de positrones, que también hay que nombrarlo como parte de lo que serían estos equipos nuevos ya o de última generación que encontramos, lo que es la fusión de imágenes. Así que vamos a hacer un repaso por todos estos componentes que nombramos recién. En líneas generales, todos van a tener estos componentes y recuerden que algunas cositas son, digamos, específicas para algún o que otro equipo, ¿sí? Tanto como lo que es el sistema de detección de signos o también el detector PET. Pasamos para acá. Campo magnético. A ver, vamos a detenernos aquí un tiempo, porque vamos a tener que hacer acá algunas aclaraciones respecto a lo que estamos leyendo. Lo primero que se dice del campo magnético de un resonador es que tiene que ser homogéneo, estable y ordenadamente conocido. Tiene que estar determinada cuál es la potencia que el campo magnético principal nos proporciona. Entonces, nos acordábamos que algo habíamos mencionado ya de cómo eran la división de los resonadores, qué potencia podían alcanzar abiertos, cerrados, con sus diferentes tipos de magnetos, permanentes, resistivos y sobreconductivos. Entonces, aquí tienen más o menos algunos puntos de cuál es la potencia que tiene ese equipo. Ahora, ¿por qué esto sería necesario? ¿Por qué necesitaríamos conocer la potencia de ese campo magnético? Lo primero que hay que decir que algo también que ya habíamos mencionado, que nosotros sabíamos de que en un electroimán, por ejemplo, el campo magnético va a estar relacionado con la cantidad de energía que se aplica a ese conductor o a esos conductores que tiene ese imán. A mayor cantidad de energía eléctrica, el resultante de esa inducción va a ser un campo magnético que va a tener una energía proporcional a la cantidad que estamos nosotros poniendo en ese cable. Entonces podemos decir que es directamente proporcional. A mayor energía, mayor va a ser el campo magnético. Nos encontramos de que potencias 0,2 Tesla, que va a ser la unidad de medida, ¿sí? 0,23 para ser específico para los resonadores abiertos. Tenemos también algunos modelos de 0,34 Teslas, y algunos también de 1,2 teslas. O sea, son campos magnéticos ya altos. 1,2 no se lo puede considerar de alto campo porque es a partir de 1,5. Pero ya estamos ahí, estamos en el umbral.
se pueden llegar a encontrar resonadores ahora en el mercado, porque a medida que, bueno, que la técnica fue avanzando, la tecnología en sí misma va avanzando, comienzan a haber también mejoras en los materiales. Entonces hay materiales que van a ser eh, inducidos en forma artificial y que tienen una potencia, o que pueden, mejor dicho, alcanzar una potencia magnética muy alta, cosa que antes, hace unos, no sé, 10 o 15 años atrás, era imposible para los resonadores abiertos, sobre todo los que son permanentes. Cuando hablábamos de permanentes, ¿qué hablábamos? Masas de hierro, cerámica o mixtos. Estos son los materiales que van a formar ese magneto, esos polos. Pero ¿qué pasa? Hablábamos de que al tener tanta potencia ya se podría considerar como un equipo de alto campo, pero la configuración propia del resonador es de un resonador abierto, estos de 1,2 teslas. O sea, tiene un campo bastante alto, proporciona una buena calidad de imagen, ¿sí? Pero también tiene un defecto que pierde señal, o sea, hay una disminución en la imagen, entonces no es tan buena como la de un resonador cerrado de 1,5 tesla. Está casi ahí, pero no es lo suficientemente buena como las que proporciona un resonador cerrado. Después, otra cosa, el campo magnético y su potencia impondrá a los hidrógenos la frecuencia central de resonancia. Pues está marcado acá porque tenemos que también, ya sabíamos la relación que hay entre energía y campo magnético, y también sabíamos de que los hidrógenos, cuando sienten ese campo magnético, se alinean todos con el campo magnético principal. Este campo magnético principal va a tener una potencia como las que vemos acá, ¿cierto? 0,2, 0,3, en tanto, 1 a 3 teslas. Entonces estos hidrógenos, ¿qué quiere decir? Que van a sentir ese campo y además también van a sentir la potencia y se van a comportar de acuerdo a esa potencia. ¿Cómo se comportan de acuerdo a esa potencia del campo magnético? Hay otra relación que es directamente proporcional a que la intensidad del campo magnético, a cómo estos hidrógenos, una vez que se alinean con ese campo magnético, describen también otro movimiento, que se llama movimiento de precesión. Ese movimiento de precesión, como todo movimiento periódico, también tiene una frecuencia que va a ser impuesta justamente por el campo magnético. Entonces podemos decir de que a menor campo magnético 0,23 Tesla, la frecuencia de precesión va a ser menor respecto a uno, por ejemplo, de 1,5. ¿Por qué? Porque sienten más fuerza de ese campo magnético, entonces la frecuencia de precesión va a ser más alta. Hasta ahora vamos por ahí, y más o menos le hablo de lo que es la frecuencia de precesión. La frecuencia de precesión, recuerdan que había un giro de esa partícula, que decíamos que todas estas partículas tienen un spin, giran hacia un lado, giran hacia el otro, dependiendo, pero giran en sí mismo. Entonces, si tenemos un movimiento de giro, y a su vez también estos apuntan en una dirección del espacio, la frecuencia de precesión va acorde al movimiento del eje de rotación de esas partículas. Para poner un ejemplo, vamos a pensar en un trompo. Cuando nosotros tiramos un trompo, lo hacemos girar. Y lo que hacíamos era que, o una moneda inclusive, cuando la hacemos girar, nosotros vemos ese eje de rotación, vemos cómo gira. Mientras mayor energía tiene, más vertical va a estar ese eje de rotación. A medida que empieza a perder energía, ese eje comienza a ser más amplio, ¿verdad? Hasta que directamente la pierde energía y el trompo vuelca. Ese movimiento de ese eje, a eso se lo conoce como movimiento de precesión, que va a ser impuesto por lo que es la potencia del campo magnético. A menor campo magnético, menor frecuencia de precesión. Podemos decirlo al revés. Ahora, ¿cuánto es o cuánto sería el valor de la frecuencia de precesión de los hidrógenos con respecto a un campo magnético? La relación es que un Tesla hace que los hidrógenos precesen a 42,6 MHz. ¿Sí? Ese sería el valor. Todas las partículas van a procesar a esa velocidad o a esa frecuencia. No. Mientras más grande es el núcleo, más menor va a ser la frecuencia de precesión. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque ¿qué dice acá? Frecuencia central de resonancia.
Podemos decir entonces de que la frecuencia central de resonancia la impone la potencia del campo magnético. 0,23, 0,34, 1,2, así una reglita de 3, podemos directamente calcular cuál va a ser la frecuencia de precesión. Pero ¿qué pasa? Esto en la práctica pasa lo siguiente. Toda la potencia del campo magnético se va a, ¿cómo decirlo?, a concentrar justo en el núcleo, digamos, en el centro de ese campo magnético. Pero ¿qué pasa? A medida que nosotros nos vamos moviendo hacia los costados, hacia la periferia, esa frecuencia central comienza a disminuir. O sea, se va a alejar un poquito de lo que es esa frecuencia central. Entonces podemos decir de que los hidrógenos precesan a una frecuencia central de resonancia, pero ¿qué decíamos también? De que el campo magnético es homogéneo, pero la realidad es que esa homogeneidad se va perdiendo a medida que nos alejamos del centro. Entonces los hidrógenos que están en el centro no van a sentir la misma frecuencia que aquellos que están un poquito más extendidos sobre esa región. Van a tener otra frecuencia, que va a estar justamente ordenada o ubicada dentro de esta frecuencia central, pero va a tener un valor diferente. ¿Qué ejemplo podemos poner? El clásico ejemplo, la luz. Cuando hablábamos de la luz blanca, es luz. Sabemos que esa luz blanca está compuesta por 7 colores diferentes y sus gamas. A menor frecuencia de esa luz veíamos rojos. A mayor frecuencia veíamos violetas. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? De que la luz blanca en sí mismo transporta todas esas frecuencias, entonces cuando hablamos de frecuencia central, hablamos de que podemos decir que la frecuencia central de la luz blanca es tal, pero hay una variación hacia menor o mayor, dependiendo ahí un poquito si nos vamos también hacia arriba de esa frecuencia, vamos a ver diferentes colores, pero sigue siendo luz. Recuerdo, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver cuando había cuartos oscuros hace ya 1000 años atrás, la luz del cuarto oscuro era una luz roja. ¿Por qué era roja esa luz del cuarto oscuro? Porque alcanzaba a iluminar el sitio donde tenías que estar ahí trabajando, para pasarlo por la platina, para que la reveladora haga lo suyo, pero no tenía la energía suficiente como para poder velar la placa. ¿No? Entonces, esa luz podemos decir que sería la frecuencia central y además también hay diferencias en esa frecuencia que hacen de que en el caso de la luz percibamos colores, pero en el caso de los hidrógenos van a tener otra frecuencia de precesión. Va a estar ordenada dentro de esa frecuencia central, pero va a haber pequeñas variaciones, que eso es el puente que tenemos que hacer hacia lo que es espectroresonancia. Cuando hablábamos del espectro, recuerden que eran picos que se dibujaban, no imágenes en sí mismo, que era recibir todas esas señales que vienen de radiofrecuencia y después ponerlas en la imagen. En este caso veíamos solamente picos. Acá va a pasar lo mismo. Se envía pulsos de radiofrecuencia dentro de lo que sería el rango de frecuencia central de resonancia, pero también con variaciones. Entonces se manda un ancho de banda para que los hidrógenos que están un poquito por fuera también reciban energía, puedan resonarla y emitirla al medio. Entonces hablamos de anchos de banda de pulsos de radiofrecuencia, no solamente impuesta la frecuencia a un orden específico. Si hacemos, por ejemplo, tenemos acá 1,2 teslas, hacemos la regla de 3, nos da tanto. Pero si fuese un tesla, no se va a mandar solamente energía a una frecuencia de 42,6, sino se va a mandar un rango dentro de esos 42,6. Eso que quede claro, porque vamos a seguir hablando del tema, pero es importante también empezar ya a ir desglosando una cosa sobre la otra, sobre todo para entender lo que es la emisión de energía, la recepción de los hidrógenos y después cómo estos la devuelven al medio, esa energía. Así que bueno, seguimos. A ver, permanentes entonces resistivos y superconductivos, esto ya habíamos hablado, qué características tienen, y más o menos aquí tienen las potencias. Un electroimán, por ejemplo, potencias de 0,3, de 0,23 a 0,5 teslas, es lo que nos podemos llegar a encontrar en el mercado. Puede llegar a haber alguno que tenga un Tesla ya, que sea un poquito más potente. Yo particularmente no lo he visto, pero sí, por ejemplo, permanentes de 1,2 teslas, ya hay. Hay uno que es de marca Hitachi. Tiene un resonador abierto muy, muy grande, es tremendamente voluminoso ese resonador, ¿sí? Pero tiene esa característica, es abierto y tiene una potencia casi de un resonador cerrado. Y después los superconductivos, recuerdan con el material superconductivo y las potencias que van a alcanzar de 1,5 a 3 Tesla, que son
Los que nos van a vender serían los comerciales. ¿Sí? Ahí, recuerden, de más potencia. No sé si han visto el videito este de que les puse ahí en el campus para que lo miren, que hay un campo magnético, mejor dicho, o un magneto que tiene un campo tremendamente potente. Cómo hacían todas esos experimentos con el campo, de ser muy, muy entretenido ese videito. Así que si no lo vieron, por favor, vuelvan ahí y miren. Magnetos entonces superconductivos. Esto habíamos hablado de que teníamos el cable conductor, ese cable conductor era una aleación, esa aleación estaba compuesta de dos metales, niobio y titanio, que tenían esta característica de que si se enfriaban mucho con helio líquido, ¿sí? Ese helio hace que obviamente baje muchísimo la temperatura y aparezca la propiedad en el material, ¿sí? De superconductividad. Que tienen lo que sería un corte, como vamos a decirlo, axial de un resonador, como para que entendamos que el bobinado estaría aquí, ¿sí? Y el líquido, el criógeno, está sellado siempre en una cámara, lo que es al vacío. Esta cámara al vacío hace que la temperatura y la presión se mantenga siempre igual. ¿Por qué? Porque necesitamos que el helio mantenga ese estado de agregación, se mantenga líquido. ¿Por qué? Porque si llega a cambiar la temperatura, hay un cambio o una pérdida del vacío, que una pérdida de vacío implica un aumento de la temperatura, el helio cambia de estado de agregación y pasa a estado gaseoso. Esto puede ser un problema en resonancia magnética, que es un quench, que es la pérdida del vacío de la cámara sellada. El resonador pierde el campo magnético, desaparece el campo magnético. ¿Por qué desaparece el campo magnético? Porque ya ese metal que esté adentro, esa aleación metálica, ¿sí? Al aumentar la temperatura, producto de la evaporación del helio, pierde la superconductividad. Entonces el campo magnético desaparece. El quench, como decíamos, era cuando se pierde el estado. Esto puede pasar en forma espontánea o puede ser también hecho en forma voluntaria. Nosotros podemos hacer un quench en la consola de resonancia. Eso es ¿cómo decirlo? Es algo que hay que hacerlo con muchísima atención, obviamente, y la justificación para hacer un quench es que haya riesgo de vida del paciente o que un incendio se esté acercando al resonador. Si no, de ninguna manera se hace un quench en forma voluntaria. O sea, nunca van a ir a apretar la tecla y dar vuelta a la llave, porque eso implica de que todo ese helio se evapore, el campo magnético se pierda, después hay que volverlo a levantar, ni hablar obviamente que hay que volverlo a llenar. Cada carga de helio, no sé cuánto puede llegar a estar costando ahora, pero estamos hablando de 80.000, 100.000 dólares para cargar directamente un resonador con helio. Entonces, recuerden eso. El quench, esta pérdida, puede ser en forma voluntaria, puede ser en forma involuntaria, por un desperfecto. Cualquiera de las dos formas va a pasar lo mismo. El resonador pierde el campo, o sea, se muere el campo magnético, producto de que ya no hay superconductividad dentro de esos materiales. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura. Entonces, en magneto de mayor potencia, el campo magnético se encuentra en su parte central, como decíamos, una esfera aproximadamente de 50 centímetros. A medida que nos vamos alejando, el campo magnético disminuye por el cuadrado de la distancia. También tienen esa otra propiedad, también bastante conocida, lo que son los rayos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice, el exterior resonador debe ser lo menos amplio posible. Lo que hay que hacer en esos casos, o lo que se intenta hacer en estos casos, es que el campo magnético quede lo más confinado posible a lo que es el resonador. Siempre se va a extender hacia los extremos, o sea, hacia lo que serían las inmediaciones. Entonces, lo que se hacen, se utilizan blindajes. Esos blindajes suelen ser de materiales que son ferromagnéticos, porque esto tiene la capacidad de romper las líneas de campo. Entonces, ese campo magnético, diríamos, se encuentra con ese blindaje y deja de ser potente una vez que sale, diríamos, de la carcasa del equipo. ¿Sí? Si bien hay potencia magnética hacia los extremos, porque obviamente es un campo magnético muy, pero muy fuerte en el que estamos trabajando, no se asemeja ni un poquito a lo que es estando dentro, ahí, estando justamente dentro del resonador. Esas líneas, mejor dicho, se marcan líneas de seguridad, como ven acá, por ejemplo, la línea de 5 Gauss, que esto demarca una zona, queremos decirlo, donde nosotros, como operadores, tenemos que estar por fuera de esa línea de 5 Gauss. O sea, no podemos trabajar por dentro de esa línea. ¿Cuántos metros? Más o menos 4 o 5 metros después del resonador, ya tendríamos una potencia de 5 Gauss aproximadamente.
¿La van a encontrar en todos los servicios a la línea de 5 Gauss? La realidad es que no, pero más o menos como para que se tenga alguna idea, donde ya está la consola de resonancia, ahí ya hay menos de 5 Gauss de potencia magnética. ¿Mm? Eh, bueno, vamos a seguir después, comento algo más, pero vamos a seguir. Bobinas de gradiente. Acá vamos ya por lo que son estas bobinas de gradiente, o mejor dicho, ¿qué es lo que son? ¿Para qué se utilizan? ¿Mm? Lo primero, el gradiente magnético ya lo mencionamos, que era una variación de una intensidad o una potencia siguiendo una dirección del espacio, donde teníamos un vector que tenía una determinada cantidad de energía y ese vector encontramos una diferencia de potencia. Eso es un gradiente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bobinas de gradiente? ¿Para qué se utilizan? Es para desestabilizar en forma ordenada y conocida, ¿no?, el campo magnético principal. Veo aquí un segundito algo. Mm. Es riesgoso para la salud, está por dentro de esa línea. Es una medida de seguridad, lo que sería riesgo de prevención laboral. Tenemos que estar por fuera de esa línea. O sea, físicamente vos podés estar muchísima cantidad de tiempo dentro de un campo magnético que no va a haber una desestructuración molecular de tus órganos o de tus, ¿cómo decirlo?, de tus proteínas. No se van a mover. Pero ¿qué pasa? Se considera de riesgo estar por dentro de esa línea. Entonces, para trabajar, tenés que estar por fuera. Es una consideración de lo que vendría a ser una convención de trabajo. Simplemente eso. Em, entonces, cuando se desestabilizan el campo magnético principal, ¿qué es lo que va a pasar si se desestabilizaba ese campo magnético principal entonces? Si ya decíamos de que el campo magnético imponía una frecuencia central de resonancia, las bobinas de gradiente lo desestabilizan. Entonces, ¿qué pasa? Los hidrógenos sienten otro campo magnético, diferente a lo que sería un espacio. O sea, de un espacio X a un espacio Y, vamos a tener una potencia magnética. Y los hidrógenos, por lo tanto, van a estar moviéndose a esa frecuencia. Pero ¿qué pasa? Donde se aplica un gradiente magnético, una variación de ese campo, estos hidrógenos van a sentir una potencia totalmente diferente. ¿Cuál es el orden del orden de magnitud de esa potencia? Aproximadamente 100 militeslas es lo que se le resta al resonador. Las bobinas de gradiente tienen la característica de que están ordenadas en forma, primero se agrupan en forma de pares, como ven acá. Cada uno de estos pares representan ejes en el espacio. Tenemos lo que sería un longitudinal, un antero-posterior y un RL, o sea, un derecha-izquierda. Esos pares de bobinas lo que hacen es crear justamente una variación en una dirección del espacio para que los hidrógenos sientan otra frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos hidrógenos? O qué, mejor dicho, ¿qué hacen lo que hacen las bobinas gradientes? ¿Qué es lo que hacen? Es generar una variación para sentir una frecuencia particular de algunos hidrógenos dentro de una población. Entonces, de alguna forma se los puede discriminar. Se puede decir, estos hidrógenos tienen tal frecuencia, entonces de alguna forma yo puedo hacer de que me devuelvan imágenes estos y no todo ese grupo de hidrógenos que está ahí dentro de ese resonador. ¿Mm? Ahora, son necesarias entonces 3 pares de bobinas, cada una representa los ejes, todo el sistema, todo el conjunto se lo denomina cañón de gradientes. Entonces, para crear un gradiente de campo, mínimamente se tienen que alternar 2 pares de estas bobinas. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué podemos decir, por qué se tienen que poner 2 en vez de una sola? Entonces vamos a pensar lo siguiente. Vamos a imaginarnos un cubo. Nosotros vemos un cubo y ese cubo está facetado, está dividido en 3 por 3. Un cubo, ¿cómo era el cubo mágico ese? ¿No es cierto? Igualito que eso. Entonces vamos a decir de que para hacer una lectura correcta de lo que es un volumen en general, lo primero que hay que hacer es decirle al resonador, bueno, de todo este volumen, sacame solamente la mitad. O vamos a plantearlo de otra forma. De la rodilla, sacame solamente la mitad de la rodilla. Yo quiero ver un corte justo por esa mitad. Entonces, ¿qué va a hacer? Las bobinas de gradiente se activan y van a marcar justo el punto central de lo que estamos queriendo estudiar. Pero ¿qué pasa? Solamente marcamos un punto. ¿Y qué pasa con lo que sería arriba y abajo para armar ese volumen de imágenes? O sea, podemos decir al resonador también, bueno, además de ese punto, de ese eje longitudinal en este caso, márcame también los que van o de derecha a izquierda o de arriba a abajo, cualquiera de esos dos dentro de ese volumen. Entonces, sí o sí, vamos a necesitar tener
un punto de referencia o lo que sería un gradiente de posición, que sería el eje longitudinal, y a su vez también la activación de las otras dos pares de bobinas que nos van a dar la lectura, ya sea de derecha a izquierda o de arriba a abajo, de todo ese volumen. Justo del volumen, mejor dicho, que nosotros queremos cortar, ¿no es cierto? Entonces, las bobinas de gradiente son las responsables de lo que de generar los cortes en resonancia magnética, de todo ese volumen. ¿Cómo hace el resonador para decir, bueno, a ver, entonces mándame tal imagen, y yo quiero ver solamente esto? O a su vez también podemos decir de que un resonador nos corte, nos traiga una imagen en forma oblicua. Gracias a lo que son las bobinas de gradiente, se pueden hacer cortes oblicuos en resonancia magnética producto de esta activación y esa variación del campo magnético, discriminando a los hidrógenos por la potencia magnética que perciben. Eh, Otra cosa, las bobinas de gradiente circulan en dirección opuesta al campo magnético principal. Entonces quiere decir de que ese campo magnético, que es muchísimo más pequeño de las bobinas de bobinas de gradiente, restan potencia a ese campo magnético. Al restarle potencia a ese campo magnético, esa energía, ¿cómo decirlo? Se disipa. La energía magnética obviamente también es energía y de alguna forma va a tender a disiparse. ¿Cómo se va a disipar esa energía? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Es que las bobinas vibran, ¿sí? Empiezan a vibrar. ¿Por qué? Imaginemos que hay algo que está aplastando una cosa, ¿cierto? Algo que está, la atmósfera que aplasta una superficie. Nosotros de alguna forma inducimos energía a la superficie, a esa superficie, ¿qué va a pasar? Está la potencia que aplasta eso, pero ¿qué pasa? Tenemos la suficiente forma como para que haya lo que sería un desnivel de esa energía. Bueno, ¿cómo se expresa esa pérdida de energía con lo que son estas vibraciones? Estas vibraciones, ¿cómo la percibimos nosotros? Como esos ruidos que hace el resonador. Entonces, hay algunos equipos que tienen una característica que hace que las bobinas gradientes se envuelvan, o mejor dicho, se aíslen en vacío. Entonces el vacío, ¿qué es lo que es? Justamente vacío, no hay lo que sería un medio para que esas vibraciones se propaguen. Entonces los resonadores tienen muy poco ruido. Sí, hay un modelo, por ejemplo, los Toshiba pianísimo, que tienen realmente, está muy disminuido el sonido del resonador. Se hace ruido, obviamente. ¿Por qué? Porque hay de energía que está chocando con algo más potente. Entonces esa energía se pierde, vibra. Entonces, no es lo suficientemente fuerte como algunos otros equipos que realmente a veces son, no digo ensordecedores, pero son ruidos pero muy fuertes. Entonces, los ruidos que ustedes escuchan en resonancia son producto de las activaciones de las bobinas de gradiente. ¿Para qué sirven? Para justamente generar una desestabilización del campo y a su vez también discriminar hidrógenos, poblaciones de hidrógenos. ¿Por qué? Porque sienten otra frecuencia central de resonancia. Bobinas de superficie, como vemos acá, tenemos algunas. Bobinas de cabeza, por ejemplo, de tórax. Acá esta es una bobina de mama. Fíjense, el paciente va acostadita así, con los brazos extendidos, tiene apoya cabeza y las mamás acá en péndulo, en fórmula de péndulo, se colocan. Bobinas de lo que son neurovasculares también se puede llegar a conocer cuando también tenemos parte del cuello. ¿Y qué es lo que hacen las bobinas de superficie? Emiten o reciben pulsos de radiofrecuencia y lo que sería la radiofrecuencia de resonancia. ¿Qué quiere decir? Emiten radiofrecuencia y a su vez también la pueden recibir, a esa que viene ya de los hidrógenos del paciente, una vez que resonaron. Hay algunas que emiten y reciben, y hay solamente algunas que reciben. Depende. Depende también qué forma. Por línea general, las bobinas todas tienden ¿cómo decirlo?, a ser ergonómicas, se adaptan a la forma del cuerpo, tienen la misma forma. Por ejemplo, las de pie son unas bobinas que parecen como un termo, como un yeso, mejor dicho. Entonces, esas bobinas, dependiendo de la cantidad de canales que tenga activada, pueden enviar y recibir pulsos de radiofrecuencia. Pero en líneas generales, ese es para qué se utilizan es, las bobinas, es para recibir o emitir también los pulsos de radiofrecuencia. En algunos, por ejemplo, todos los resonadores tienen también lo que es la bobina Q-Body general. Se llama Q-Body en este caso para los General Electric. Solamente esta marca tiene esta bobina, pero quiere decir que todos tienen también una bobina de radiofrecuencia incorporada y a su vez también en la camilla. Hay algunos equipos como los Philips, tienen bobinas de radiofrecuencia en la camilla que emiten y reciben.
Detección entonces de signos vitales. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Miren esta ondita acá. Esto es una frecuencia respiratoria. ¿Qué serían estos palitos verdes acá? Serían los pulsos de radiofrecuencia, ¿no?, que vamos a enviar a ese paciente. Fíjense, siempre están ordenados cuando hay acá el paciente inspira, se toma aire y acá está exhalando. Y ahí, justo en la base, colocamos, o mejor dicho, le decimos al equipo que escanee ahí, de donde podemos indicarle los puntos. Pueden hacerse en dos puntos, ya sea en lo que sería la expiración o inspiración, cualquiera de los dos, pero es mejor hacerlo en expiración. O sea, cuando ya el paciente toma aire, cuando lo baja, ahí mandar el pulso de radiofrecuencia para poder obtener la imagen ya con lo que sería el abdomen más plano, mejor dicho, o con el diafragma, digamos, en una misma posición. Entonces, lo que se trata de buscar es esto para que para tratar de minimizar los ruidos que pueda llegar a haber. Después otro sensor, un QRS, acá tenemos dibujado un QRS, lo mismo para el corazón. El corazón se mueve, el movimiento es un problema en resonancia, entonces tenemos que minimizarlo. ¿Cómo lo vamos a minimizar? Justamente conociendo lo que es la actividad eléctrica del corazón, ya sea en sístoles o en diástoles, en cualquiera de los dos puntos podemos decirle al resonador, bueno, escaneame acá o escaneame acá, donde esté contraído el corazón o donde esté relajado. Cualquiera de las dos formas también se puede hacer. Se sugiere que sea en diástoles. Se puede hacer de las dos formas, pero se sugiere siempre en diástole y en este caso, sí, en expiración. Eh, Tiene un tema, el uso de gatillado respiratorio, es que obviamente que hace que las secuencias cada vez que sean lentas. Si pones lo mismo, estuviera en una zona donde no hay movimientos fisiológicos, entonces podemos mandar todos esos pulsos de radiofrecuencia siempre y la persona no va a cambiar de posición a menos que se mueva el paciente. Pero ¿qué pasa? Cuando ya empezamos a estudiar mm, regiones como el tórax, abdomen, no sé, de pelvis, entonces ahí hay movimientos, entonces tratamos de minimizarlos. ¿Y qué pasa? Al minimizarlos tenemos que hacer que coincidan con las frecuencias. Entonces, por lo tanto, va a haber una prolongación de los tiempos de adquisición de estas imágenes. Pero no queda otra, sino sería todo una borrosidad las imágenes. Entonces, una vez establecida la frecuencia respiratoria y o cardíaca, se le ordena al equipo realizar el escáner, inspiración, exhalación, para evitar ruidos respiratorios. Y lo mismo con la frecuencia cardíaca. Sistema de detección PET, lo nombramos así muy por arriba, recuerdan más o menos qué es lo que era esto. Mm, Teníamos un sistema de detección que lo que hacía era detectar rayos gamma, producto de lo que era el radiofármaco que era la FDG, la fluoroxiglucosa, que tenía el flúor, que es un emisor beta positivo. Un emisor beta positivo que hacía, salía de la partícula, choca contra un electrón cualquiera y había lo que se llama la aniquilación de pares. Al haber esa aniquilación de pares, esa materia se transforma en energía y esa energía eran dos rayos de radiación gamma a 180 grados, o sea, uno en dirección hacia el otro opuesto, a una energía de 511 keV. Eso era el principio. Y lo que hace justamente el detector PET es hacer que las coincidencias sean verdaderas, ¿no es cierto? Cuando coinciden en los puntos, entonces se puede de alguna forma establecer en dónde hay una captación de ese radiofármaco. Donde hay una captación de ese radiofármaco quiere decir que la parte fisiológica de ese paciente está alterada, está andando más rápido. ¿Por qué? Porque necesita más glucosa, más cantidad de energía. Entonces la glucosa va, entonces ese radiofármaco va a ir a ponerse ahí, donde está ese requerimiento energético mayor. Entonces podemos de alguna forma saber dónde hay captación producto de una alteración metabólica. Y al mismo tiempo lo podemos fusionar con una imagen de resonancia magnética y tenemos esos dos componentes: la resolución espacial que aporta la resonancia magnética y a su vez también lo que es esta parte funcional de la captación de radiofármacos. ¿Mm? ¿Qué más? Seguimos por acá, algunos patrones de calidad de imagen. Esto de a poquito, parámetros intrínsecos, vamos a decir de que vamos a tener dos formas en las cuales, o mejor dicho, dos parámetros globales en los cuales tenemos que entender en resonancia magnética. Va a haber cosas que nosotros no vamos a poder modificar, o sea, que no podemos alterarlo dentro de lo que es un patrón de imagen. Un patrón, mejor dicho, o podemos decir también valores, o podemos decir también parámetros de una imagen. Entonces, dentro de cada secuencia que conforma un protocolo se encuentran establecidos parámetros, pero estos parámetros, muchos,
vamos a poder modificar, pero otros no. Entonces, a ver, lo que es intrínseco. Intrínseco, la palabra in, de dentro. Habla de lo que es los tiempos de relajación T1 y T2. Por más que apretemos y cambiemos 150 millones de cosas, cada tejido va a tener su T1 y su T2. Y no va a haber forma de cambiarlo. Entonces, esto es un parámetro intrínseco. El tiempo de relajación T1, T2, dp, o lo que sería también un valor de B en cuanto a una difusión, son parámetros intrínsecos. Nosotros no tenemos control sobre ellos, no lo podemos cambiar. Lo que sí se puede hacer es potenciar uno sobre el otro. Tanto T1 y T2 ocurren en forma simultánea. Lo que se hace en resonancia es potenciar uno sobre el otro. Pero ¿qué pasa? T1 y T2 son parámetros, son propiedades, son tiempos de relajación tisulares en los cuales nosotros no tenemos forma de cambiar. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos modificar para que sea una mejor imagen, para una calidad de imagen mejor? Por ejemplo, esto, lo que estamos viendo acá, un field of view, un campo de visión, el FOV. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? El FOV en este caso en la imagen sería obviamente lo que mide la imagen, ¿cierto? En centímetros lo que mide la imagen, pero para hacerlo un poquito más claro, vamos a decir que el FOV es esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que queremos estudiar, si lo medimos en centímetros, podemos poner 5, podemos poner 10. X. ¿Qué más podemos cambiar? Lo que es la matriz de adquisición, los píxeles, eso también lo podemos cambiar en resonancia magnética. Podemos aumentar o podemos disminuir el FOV. Podemos además también, si hay un aumento del FOV, podemos decir que esos píxeles van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque la matriz que vamos a necesitar va a ser también más grande. Entonces podemos decir que va a cambiar también lo que serían los tamaños de esos píxeles y a su vez también el píxel, cuando hablamos de un volumen, hablamos de un voxel, tienen también además un componente de volumen. ¿Mm? Esto de a poquito, también lento, tiene mucho que ver con tomografía, pero más o menos estos son los parámetros que podemos cambiar. Bueno, voy a cortar aquí un segundito, hacemos la grabación y 5 o 10 minutos y continuamos con lo que queda de la clase, ¿eh? Así que detengo acá y dejo de grabar.